ametralladoras, bombas y francotiradores que te destrozan, armas químicas que te harían vomitar la garganta mientras te asfixias, submarinos llenos de un calor abrasador y colonias de cucarachas desatadas. Si bien la historia lamentablemente demostró más tarde que la Primera Guerra Mundial no fue la guerra que acabaría con todas las guerras, ha quedado en la memoria como uno de los conflictos más brutales de la historia de la humanidad. Por un lado, las potencias centrales, Alemania, Austria y el Imperio Otomano, perdieron alrededor de 4 millones de soldados. En el otro lado, los aliados, Francia, Gran Bretaña, Rusia y América, perdieron aproximadamente 6 millones de soldados. Las bajas civiles, según algunas estimaciones, alcanzan los 13 millones. En total, la Primera Guerra Mundial causó entre 15 y 20 millones de muertos. Es más que toda la población de Los Ángeles, trágicamente aniquilada en el transcurso de 4 años. Si los bombardeos de artillería, la guerra química y los ataques aéreos tuvieron su parte de responsabilidad, muchas de estas muertes fueron causadas por enfermedades propagadas por las condiciones deplorables de la guerra de trincheras. Todo esto viene a decir que probablemente no sobrevivirías ni un día en la Primera Guerra Mundial. Para entrar en los detalles sangrientos, y créenos, son realmente sangrientos, comencemos por la forma más obvia de morir durante la Primera Guerra Mundial. Las armas. El comienzo del siglo XX estuvo marcado por enormes avances tecnológicos en todos los campos de la vida, y la guerra no fue la excepción. Incluso antes del asesinato del archiduque Francisco Fernando, que desencadenó oficialmente el conflicto, conflictos territoriales menores, como la Guerra de los Bóers y la Guerra Italo-Turca, así como una década de Guerra Fría entre Inglaterra y Alemania, fomentaron el desarrollo de métodos innovadores para la destrucción del enemigo. Primero examinemos la ametralladora, un arma esencial para el combate de infantería durante la Primera Guerra Mundial. La primera ametralladora autónoma totalmente funcional fue inventada en 1884 por Sir Hiram Maxim. A diferencia de la Gatling, la Maxim era mucho más ligera y, en lugar de ser alimentada manualmente, se recargaba automáticamente utilizando el retroceso de la bala anterior que había disparado. No sorprende que la Maxim tuviera un éxito inmediato y, desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, los fabricantes de ambos bandos diseñaron armas utilizando la tecnología desarrollada por Maxim. Las primeras ametralladoras se montaban en trípodes o ruedas y eran accionadas por soldados en torretas fortificadas a lo largo de las líneas de trincheras. Eran aparatos voluminosos, pero lo que les faltaba en términos de portabilidad, ella lo compensaba en términos de potencia destructiva. La Maxim podía disparar 600 disparos por minuto, mientras que su homóloga británica, la Vickers Machine Gun, era capaz de disparar hasta 500 disparos por minuto. Si como soldado lograbas evitar ser convertido en queso suizo por una torreta de ametralladora, aún debías esquivar a los francotiradores enemigos. Los fusiles eran el arma más común en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial. En 1903, la mayoría de los ejércitos habían adoptado un nuevo tipo de fusil con un mecanismo de cerrojo manual y un cargador que permitía a los soldados cargar entre 3 y 10 balas antes de tener que recargar. Los rifles utilizados durante la Primera Guerra Mundial tenían una cadencia de disparo mucho más alta que cualquier otra arma disponible para el soldado promedio en conflictos anteriores. Un tirador experimentado podía disparar hasta 15 balas por minuto. También usaban un nuevo tipo de pólvora, nitrocelulosa o pólvora sin humo. La ausencia de humo visible permitía a los francotiradores disparar con mejor visibilidad, sin revelar su posición, lo que los hacía mortales en combates a larga distancia. Se dice que si bien ninguna batalla de la guerra fue decidida por los fusileros, ninguna podría haber sido librada sin ellos. Las torretas y los francotiradores estaban respaldados por la artillería. Estos cañones, que estaban montados sobre ruedas y requerían equipos enteros de hombres para funcionar, variaban en tamaño, pero todos eran increíblemente mortales gracias a su alta cadencia de tiro y al uso de proyectiles altamente explosivos. Las estrategias variaban entre artillería ligera y artillería pesada, la mayoría incluyendo la palabra bombardeo. Bombardeo de caja, bombardeo chino, bombardeo rastrero, ya te haces una idea. La artillería se utilizaba principalmente para el apoyo y la defensa, ya que era el medio más fiable para eliminar a un gran número de tropas al mismo tiempo. La artillería también se usaba para dañar las estructuras defensivas y, gracias a la artillería pesada,
se podían disparar explosivos desde la retaguardia hasta las trincheras enemigas. Pero las armas químicas son, con mucho, las armas nuevas más aterradoras que hicieron su aparición durante la Primera Guerra Mundial. Aunque las convenciones de La Haya de 1899 y 1907 calificaron el uso de gases asfixiantes en el campo de batalla como crímenes de guerra, eso no impidió que estas armas fueran ampliamente utilizadas por ambos bandos. El objetivo principal de las armas químicas era neutralizar y matar a las tropas defensivas en las trincheras. Al principio de la guerra, las armas químicas contenían irritantes lacrimógenos, en cantidades tan pequeñas que eran equivalentes a una bomba lacrimógena. En ese entonces, se pensaba que se trataba de cantidades menores que las que el Tratado de La Haya consideraba un ataque con gas. Pero después de notar que estos gases más débiles no eran muy efectivos, alemanes y británicos comenzaron a intensificar su uso de bombas químicas a partir de 1915. Las primeras armas utilizadas fueron las de cloro, un gas mortal que provoca daños en los tejidos de la garganta y los pulmones, y puede causar la muerte por asfixia. Después de ser atacados con múltiples bombas de cloro en la batalla de Ypres, los británicos respondieron creando su propio programa de armas químicas. Esta iniciativa fue considerada cobarde pero necesaria, ya que el estancamiento era tal que los británicos estaban dispuestos a probar cualquier cosa para ganar terreno en territorio alemán. Sin embargo, los primeros intentos no tuvieron éxito. En la batalla de Loos, un intento de golpear a los alemanes con cloro salió mal cuando el viento cambió repentinamente de dirección y devolvió el cloro hacia las líneas de trincheras británicas. Otros bidones de cloro no liberaron su carga en el momento del impacto, y de hecho fueron conservados por las tropas alemanas para lanzarlos más tarde contra los británicos. A medida que la guerra avanzaba y la tecnología se perfeccionaba, se introducían gases aún más mortales en la mezcla. El fosgeno, incoloro y menos oloroso que el cloro, tardaba 24 horas en envenenar completamente a sus víctimas. Esto significa que si el fosgeno tiene una tasa de mortalidad más alta que el cloro, sus víctimas aún son capaces de luchar durante horas después de haber sido expuestas a los gases mortales. El fosgeno generalmente se mezclaba con cloro para formar un cóctel mortal llamado White Star, responsable del 85% de las muertes causadas por armas químicas durante la guerra. El año 1917 vio la introducción del gas mostaza. A pesar de su nombre, en realidad es una pulverización proveniente de obuses de artillería que se deposita en las superficies como un líquido aceitoso. Aunque no era tan mortal como el cloro o el fosgeno, el contacto con el gas mostaza era muy eficaz para neutralizar a los soldados enemigos, ya que la exposición a este gas provocaba vómitos, irritación de las mucosas, ampollas dolorosas y, en los casos más graves, hemorragias internas. Lo peor del gas mostaza es que una vez desplegado, se impregna en el suelo, donde puede permanecer activo durante días, e incluso meses, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Si eras un soldado promedio en el frente occidental, es decir, si combatías en el oeste de Alemania, en Francia, en Luxemburgo y en Bélgica, lo más probable es que estuvieras luchando en trincheras. Una trinchera normalmente tiene una profundidad de aproximadamente 6 pies y un ancho de 3 pies y medio, y está reforzada con alambre de púas, sacos de arena, tablones de madera y hojas de metal. Esto puede parecer un lugar poco ideal para alojar a tus tropas durante una batalla, pero hay una razón bastante clara por la cual las trincheras eran la solución a adoptar. Durante las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial, la tecnología ofensiva avanzaba mucho más rápido que la tecnología necesaria para mover las tropas de un lugar a otro. El tanque no iba a ser inventado hasta que la guerra estuviera casi terminada, por lo que el transporte de tropas todavía se limitaba principalmente a trenes y caballos. En resumen, mucha gente luchaba en espacios vastos con armas extremadamente mortales y sin medios fiables para escapar. Las potencias centrales y los aliados comenzaron a cavar trincheras para proteger a sus tropas de primera línea. La guerra de trincheras cobró pleno sentido durante la carrera hacia el mar, cuando ambos bandos intentaron en vano bloquearse mutuamente antes de que sus tropas alcanzaran la costa belga. A finales del año 1914, ambos bandos ya tenían líneas de trincheras sin interrupción, que se extendían desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza. En este punto, el frente occidental está en un punto muerto. Las maniobras tradicionales
son imposibles sin sufrir pérdidas masivas. Si cualquiera de los ejércitos intenta enviar tropas al territorio enemigo a través de la tierra de nadie, es aniquilado. Esto era aún más cierto para las tropas aliadas, ya que los alemanes habían logrado tomar las alturas desde el inicio del conflicto. Un día típico de guerra de trincheras se desarrollaba de la siguiente manera. Las tropas se turnaban durante 4 días en la línea de fuego. Luego, se relevaban en una posición de apoyo en las trincheras. Si estabas en la línea de frente, tú y tus compañeros intentaban avanzar hacia el territorio enemigo. Estaban muy dispersos entre sí, para que al enemigo le resultara más difícil eliminarlos de un solo golpe, y tenían que moverse en zigzag para ser un blanco más difícil de alcanzar. Los soldados en la línea de frente estaban en constante peligro de ser víctimas de disparos aislados, ser abatidos o ser destruidos por bombardeos de artillería. Aunque no seas golpeado directamente por un proyectil de artillería, las ondas de choque creadas por sus explosiones son lo suficientemente fuertes para darte una conmoción cerebral, y siempre existe el riesgo de que te alcance una esquirla en uno de tus órganos vitales. Si no estabas en la línea de fuego y te quedabas atrás en las trincheras, siempre tenías que estar alerta. Además del peligro constante de los bombardeos de artillería pesada, ambos bandos tenían francotiradores en lugares estratégicos, listos para disparar a cualquiera que asomara la cabeza por encima de la trinchera enemiga. Un soldado aliado describió una experiencia que demuestra lo rápidos y mortales que eran los francotiradores alemanes. Por la tarde, un tipo miró donde la trinchera era poco profunda y descubrió la trinchera. Y dijo: «Miren, puedo ver la línea alemana». Pero fue lo último que vio. Se desplomó en la trinchera, una bala en la cabeza. Si te encuentran en su punto de mira, aunque sea por un segundo, tienes muchas probabilidades de morir bajo las balas alemanas. La mayoría de las veces, ni siquiera podíamos salir para ir a las letrinas. Los bombardeos generalmente disminuyen por la noche, porque los artilleros y francotiradores pierden visibilidad. Pero eso no significa que estés completamente seguro. Al caer la noche, existe el riesgo de incursiones en las trincheras. Aprovechando la oscuridad como cobertura, los equipos de asalto se arrastraban por la tierra de nadie, sus rostros ennegrecidos con hollín para camuflarse. Dependiendo de las órdenes recibidas desde arriba, a veces atacaban una trinchera solo para recopilar información o robar documentos sensibles. Otras veces, lanzaban granadas reales en los refugios donde dormían las tropas enemigas, o peor aún, rociaban las trincheras con gases tóxicos. Aunque pudieras evitar ser alcanzado en una incursión de trincheras, tenías un segundo enemigo más insidioso en las trincheras: los elementos de protección. De cierta manera, las trincheras del frente occidental eran preferibles a los campos de batalla asiáticos y norteafricanos, ya que los soldados del frente occidental podían aprovechar las treguas en los bombardeos enemigos para visitar las ciudades cercanas y abastecerse. En 1916, Francia experimentó el otoño más lluvioso en más de 30 años, lo que anuló cualquier opinión positiva que se pudiera tener sobre el frente occidental. Gran parte de la vegetación alrededor de los campos de batalla había sido destruida hace tiempo por las bombas y los bombardeos de artillería, y el suelo removido de la tierra de nadie se había convertido rápidamente en un lodazal impracticable. Las propias trincheras eran extremadamente vulnerables a las inundaciones y no había forma eficaz de evacuar el agua. Estas trincheras también eran un terreno perfecto para las enfermedades. Eso es lo que sucede cuando un grupo de hombres duerme en el barro cerca de un montón de cadáveres. Las ratas eran un problema constante, al igual que los piojos, y las picaduras de ambos favorecían la propagación de una enfermedad desagradable, llamada fiebre de las trincheras. La fiebre de las trincheras no era mortal, pero sí extremadamente contagiosa, con un largo periodo de incubación y una alta tasa de reinfección entre quienes ya la habían contraído. La cantidad de agua estancada y fangosa en las trincheras tampoco ayudaba. Hacía que los soldados heridos fueran vulnerables a infecciones, y estar de pie en toda esa agua favorecía la aparición del pie de trinchera. El pie de trinchera, también conocido como podredumbre de la jungla durante la guerra de Vietnam, es un tipo de lesión grave de los tejidos causada por la inmersión de partes del cuerpo en agua durante largos periodos. Es un fenómeno muy similar a las congelaciones, pero más húmedo y 1000 veces más grosero. En casos extremos, los tejidos se pudrían y se infectaban tanto que los pacientes tenían que ser amputados completamente del pie infectado. Si el frente occidental te parece un poco siniestro,
Tal vez prefieras probar suerte en uno de los otros teatros de guerra. Después de todo, parece que nunca se escucha hablar más que del frente occidental. Así que los otros frentes no deben ser tan terribles, ¿verdad? Por desgracia, no es así, porque las batallas del frente oriental eran igual de mortíferas, sino más. El conflicto en el frente oriental enfrentaba principalmente a Austria y Rusia, pero Rusia ya no estaba en una buena situación cuando estalló la guerra. Aunque los aliados confiaban en la superioridad numérica de las tropas rusas para defender el frente oriental, Rusia era en realidad la menos avanzada tecnológicamente de las grandes potencias europeas. No tenía la infraestructura ni las capacidades de producción suficientes para transportar y armar a sus tropas tan rápidamente como Alemania o los otomanos. Aunque los rusos lograron reunir un ejército de 5 millones de hombres, no tenían suficientes rifles para todos. Su ejército sufría una grave falta de fondos y carecía de organización por parte de los líderes. El zar Nicolás, emperador supremo de Rusia, tenía mucho más poder institucional que habilidad militar, lo que provocaba frecuentes desacuerdos entre el zar y sus principales comandantes sobre la estrategia a seguir. Debido a este conflicto de personalidades, los soldados rusos eran lentos para recibir órdenes. Además, a sus aliados franceses y británicos les costaba enviarles suministros debido, entre otras cosas, a las diferencias en la forma en que se trazaban las vías ferroviarias rusas. En casi todos los demás países, las vías se colocan con un espacio de 4 pies y 8 pulgadas entre ellas, pero en Rusia hay un espacio de 5 pies entre ellas. Puede parecer poco, pero es suficiente para provocar serios retrasos en el transporte de raciones, suministros médicos, municiones, hombres o cualquier otra cosa entre Rusia y el resto de Europa. Era una mala noticia para Rusia, porque su ejército estaba perdiendo tropas a diestra y siniestra, y realmente necesitaban ese apoyo. Rusia perdió un 5% de su población masculina durante la guerra, un porcentaje similar al de Inglaterra, pero dado el tamaño de Rusia, la cifra de bajas es asombrosa. Las pérdidas fueron tan grandes que, hacia el final de la guerra, Rusia comenzó a reclutar mujeres para elevar la moral de la nación. Si la situación de los soldados era difícil, la de los prisioneros de guerra en el frente oriental era aún peor. Los alemanes y los austriacos capturados detrás de las líneas enemigas eran obligados a construir canales y ferrocarriles, y sufrían de desnutrición, escorbuto y agotamiento debido a la escasez de alimentos. La malaria también era muy común durante los meses de verano. Cuando los gobiernos alemanes y austríacos se enteraron de estas condiciones horribles, se quejaron a los rusos, que inicialmente se negaron a reconocer las quejas. Como con muchos problemas en Rusia, el maltrato a los prisioneros de guerra se debía principalmente a la escasez de recursos y a las luchas internas dentro de la burocracia. Así que no es sorprendente que estos hombres hayan pasado por una gran revolución hacia el final de la guerra. Las batallas del Frente Oriental se llevaron a cabo en áreas mucho más extensas, con más espacio para las tropas, por lo que las trincheras no eran tan comunes como en el oeste. Se podría pensar que los espacios de vida menos abarrotados y menos húmedos significaban que las enfermedades eran menos importantes en el Frente Oriental, pero eso es falso. Las enfermedades eran en realidad más graves en el Frente Oriental. La malaria, el cólera, la disentería, el tifus y otras enfermedades causaban aproximadamente 4 veces más muertes que los combates mismos. En efecto, mientras que las batallas en el Frente Occidental se desarrollaban principalmente en campos vastos, las peleas en el Frente Oriental ocurrían sobre todo en grandes ciudades de Polonia, Rumanía, Lituania y otros países vecinos o que formaban parte del Imperio ruso. Los soldados del Frente Oriental estaban en contacto más estrecho con los civiles, lo que significaba más oportunidades para contraer enfermedades que luego se propagaban de ciudad en ciudad cuando los refugiados huían en masa del caos. Las muertes por enfermedades fueron tan numerosas que el ejército alemán lanzó un programa de saneamiento a gran escala en todas las ciudades que ocupaban. Ella puso en cuarentena los barrios donde las tasas de enfermedad eran altas, instauró un control obligatorio de piojos en los baños públicos militares e incluso creó una policía sanitaria encargada de inspeccionar la limpieza de las viviendas y negocios. Los combates eran brutales, sin importar el frente en el que se estuviera, pero eso es solo el ejército. ¿Cómo fueron las batallas navales durante la Primera Guerra Mundial?
Los dos principales actores del conflicto naval fueron Gran Bretaña y Alemania, que llevaban más de una década en una carrera armamentística naval antes de que estallara la guerra. El principal tipo de acorazado que dominó la guerra naval al comienzo de la guerra fue el Dreadnought. Los Dreadnoughts británicos estaban bien armados, pero deliberadamente carecían de blindaje para aumentar su velocidad. La idea era que fueran más rápidos que cualquier barco más grande que ellos, y mejor armados que cualquier barco más pequeño. Los Dreadnought alemanes, en cambio, eran más lentos pero mucho más resistentes al daño. Sin embargo, ninguno de los dos tipos de acorazados Dreadnought estaba particularmente bien equipado para enfrentar ataques de torpederos. Los submarinos también empezaron a usarse en esta época, pero eran imprecisos, con un alcance limitado, y eran más eficaces para destruir los barcos de suministros que los barcos de guerra de superficie. Dicho esto, los submarinos alemanes lograron hundir algunos pequeños barcos británicos. En ambos bandos, la Marina tuvo una vida un poco más fácil que el ejército, ya que experimentó relativamente pocos combates. Pero incluso cuando no estaba en batalla, las condiciones estaban lejos de ser ideales. Un testimonio de un oficial de la Marina alemana, en 1914, describe la vida a bordo de un U-boot como increíblemente claustrofóbica. Las baterías que alimentaban al submarino eran peligrosamente cercanas a la toma de aire, y cuando los hombres querían recargar un torpedo en el tubo, tenían que mover todos los muebles de la cabina del comandante para hacer espacio. La situación era tan grave que algunos hombres del submarino comenzaron a consumir opio durante las misiones largas para mantener la calma. En el otro lado de la guerra, el comandante británico Arthur Bond describe la vida a bordo del HMS Swan como una experiencia comparable a la de un horno. La carne se echaba a perder fácilmente, el hielo se derretía de inmediato y toda el agua potable estaba caliente. Otros oficiales, en acorazados similares, describen una plaga de cucarachas y una capa omnipresente de mugre y hollín sobre todo, debido a que la mayoría de los barcos británicos aún usaban carbón como fuente de energía en esa época. Las minas submarinas eran otro gran peligro para quienes servían en la Marina. Estas se colocaban principalmente a lo largo de las costas para evitar que los barcos se acercaran lo suficiente como para realizar bombardeos costeros o abastecimientos. El primer acorazado hundido durante la guerra, el HMS Audacious, fue por una mina naval el 27 de octubre de 1914. Además de la Marina y el Ejército, la Primera Guerra Mundial vio la introducción de un nuevo elemento en la guerra: los ataques aéreos. Los primeros en usar dirigibles para la guerra fueron los italianos, durante la Guerra Ítalo-Turca de 1911. Durante el asalto italiano a Libia, se utilizaron cepelines para bombardear las posiciones turcas, marcando así la primera vez que se utilizó un bombardeo aéreo en la historia. 4 años más tarde, en 1915, los alemanes utilizaron cepelines para bombardear objetivos militares y civiles en Londres y París. Afortunadamente, las bajas son mínimas, pero los ataques aéreos posteriores serán más destructivos. Uno de los peores bombardeos tuvo lugar en 1915, cuando un solo cepelín alemán mató a 22 personas y dañó gravemente los edificios cercanos. Los cepelines eran muy efectivos para los ataques furtivos, ya que hacían muy poco ruido, pero también eran lentos y llenos de gas hidrógeno altamente explosivo, lo que los convertía en blancos fáciles para los bombardeos antiaéreos. Incluso fuera de las batallas, la guerra cobró miles de víctimas indirectas en países que no estaban cercanos a ninguno de los dos frentes y que no estaban implicados en la guerra. Las escaseces de alimentos golpearon duramente durante los años de guerra, y como era la era del colonialismo, las fuerzas imperiales que dirigían las guerras compensaban estas escaseces de alimentos, redirigiendo el suministro desde sus colonias. En África Oriental, bajo control británico, la conscripción de mano de obra agrícola causó una hambruna en 1917, y los soldados alemanes en África solían robar ganado a los civiles africanos. Hombres africanos también fueron reclutados como porteadores para los ejércitos coloniales. En 1917, 1 millón de súbditos africanos de las colonias habían sido enlistados por los británicos, y no menos de 95.000 de ellos habían muerto. Es difícil obtener el número exacto de muertes de civiles africanos, ya que eran considerados menos importantes que las muertes europeas. Un burócrata del Ministerio de Colonias resumió la actitud de la época escribiendo: «Nos importan un bledo, los porteadores indígenas». Incluso después del fin de la guerra,
Estos efectos se sintieron durante décadas. Las tropas que regresaban del frente trajeron consigo la mortal pandemia de gripe española, que causó aún más víctimas en los años siguientes. El zar de Rusia fue derrocado por una población que veía su mala gestión de la guerra como la gota que colmó el vaso. La economía y las infraestructuras de Alemania fueron reducidas a la nada por el Tratado de Versalles, lo que provocó disturbios civiles que allanaron el camino para la llegada al poder del partido nazi. Algunas partes de Europa quedaron estériles durante décadas debido a los bombardeos y las bombas químicas. Incluso los sobrevivientes cambiaron fundamentalmente, a diferencia de los soldados de guerras anteriores. Gracias por quedarte hasta aquí. No dudes en hacer clic en uno de los vídeos en pantalla para más contenido similar.